El pueblo guardaba secretos que el tiempo no podía borrar. Y uno de ellos se llamaba Rodión. Cuando el anciano falleció, las madrinas del pueblo susurraban por los rincones, cruzando los dedos a la espalda: ese hombre no era cualquiera. Dijeron que solo uno. El hechizo explicaría tantas cosas extrañas que sucedieron cuando él estaba cerca. Él. Pero el jefe del pueblo, el duro Potapovich, cortó el chisme con una carcajada. ¿Crees en estas tonterías? El hombre murió de viejo, sin alardes, sin misterio. ¿Qué mago es este que ni siquiera derriba un techo al momento de morir? Las ancianas refunfuñaron, pero se tragaron su orgullo. Después de todo, ¿quién contradeciría al jefe? Pero Potapovich sabía más de lo que dejaba entrever. Lo recordé como si fuera hoy, un día soleado, él tomando una siesta debajo del carrito después trabajo de cosecha. De repente se despertó con olor a quemado. El heno estaba en llamas. Corrió a apagarlo, pero no había fuego. Solo Rodión, riendo a carcajadas. Bosque de abedules como si nada hubiera pasado. Y había más: las mujeres del pueblo se quejaron de que cuando fueron a sacar agua del pozo, el balde regresó vacío, como si el agua se evapora en el aire. O peor aún, tiraban de la cuerda y vendrían serpientes enredados, mientras el anciano observaba desde lejos, burlándose. Historias como esa habían en masa, pero nadie se atrevió a acusarlo directamente. Sin pruebas, ¿qué hacer? Al final, enterraron a Rodión con todos los honores, aunque sin familiares a quienes llorar. Así, el pueblo le dio una despedida digna. Hasta que, cuando llegó el momento de bajar el ataúd, los cables se rompieron. El ataúd cayó con estrépito, la tapa se desprendió, los clavos saltaron como balas. Y entonces Rodión se movió. Los ojos se abrieron, los botones la camisa estalló como si el cuerpo de repente necesitara aire. Los hombres tenían que saltar al pozo para empujarlo hacia atrás, cerrar esos ojos testarudos y martillar la tapa en su lugar, pero los clavos no entraban, como si la madera hubiera sido convertido en piedra. Quien tuviera uno de esos botones voladores en su piel no sobrevivió hasta los 40 días de luto. El viejo se los llevó. 6 meses después, cuando el primer hielo cubrió la tierra, comenzó la pesadilla. Cualquiera que se atreviera a entrar en el bosque juraba haber visto a Rodión acechando entre los árboles, como si el arbusto fuera suyo. Posteriormente las apariciones llegaron al pueblo. Las mujeres regresando. Por la tarde en el campo se lo encontraban en el camino, inmóvil, observando. Nadie quería enfrentarlo, le dieron la espalda y corrieron como si el diablo les pisara los talones. Los rumores volvieron con fuerza y Potapovich, sin salida, autorizó a abrir la tumba. Lo que encontraron les heló la sangre a todos. Rodión estaba allí, intacto, como si dormir. Su ropa, sin embargo, estaba hecha jirones, sucia de tierra y hojas, como si había pasado semanas vagando por el bosque, arrastrándose, cayendo en boca un puñado de tierra y hierba. Esta vez no hubo discusión, lo enterraron más allá del límites del cementerio, donde la cruz ni siquiera proyectaba sombra sobre el terreno. ¿Alguno sugirió clavar el ataúd en posición vertical, con un clavo en la cabeza para mantener al difunto en su lugar? Pero Potapovich, testarudo, se negó. Y para sorpresa de todos, las apariciones han cesado. Ahora la pequeña casa de madera esperaba un nuevo habitante. Entra, muchacho. Esto es tuyo ahora, dijo el jefe con voz ronca, como si sacara palabras de un cofre lleno de humo. Todo está en orden, techo sólido, paredes sólidas, muebles en su lugar. Ha estado vacío durante más de un año, pero está en una sola pieza. Solo necesita un poco de limpieza. Pero podemos solucionar eso. Alexei, el veterinario recién llegado, pasó su mano por él viejo armario de madera, sintiendo el polvo espeso bajo los dedos. No es nada que no cojas una escoba, añadió Potapovich, llamando ya a uno de los ancianas del pueblo para ayudar.
Mientras tanto, descansa. Mañana es domingo o lunes. Empiezas en la granja. El jefe se fue apresuradamente, dejando a Alexei solo con el peso de la soledad y duda. Si no fuera por el amargo divorcio, estaría en su clínica de la ciudad, muy lejos de ese fin del mundo donde hasta el aire olía a abandono. Pero no sirvió de nada quejarse. La casa al menos era espaciosa, 3 habitaciones, un salón con estufa de leña, mesa y bancos de madera maciza desgastados por el tiempo. En las paredes recortes, periódicos amarillentos, un calendario descolorido y algunas fotografías antiguas. En un de ellos, un hombre barbudo, de amplia sonrisa y ojos que parecían traspasar el alma. Alexei se estremeció. Esos ojos no eran los de alguien que ya se había ido, eran los de alguien que todavía estaba vivo. Observado. Con un gesto repentino arrancó la foto de la pared y la arrojó sobre la mesa. Como quemarte los dedos. ¿Y este? Murmuró empujando la cortina improvisada que dividía las habitaciones. Alojamiento. La habitación era sorprendentemente grande, con una cama de roble que parecía sacado de un cuento de hadas y un armario que debía haber albergado a generaciones. No está nada mal, admitió, aunque la ventanita, cubierta por una tela florido que apenas deja pasar la luz. Nada como el salón, donde 3 grandes ventanales iluminó el espacio. Un ruido desde atrás le hizo darse la vuelta. Potapóvich regresó, esta vez acompañado de una dama bajita, envuelta en chales como una cebolla en capas. Bienvenido. Mi hijo, arrulló la anciana, quitándose ya la ropa como si fuera un actuación. Cada pieza que caía dejaba al descubierto otra debajo, bufandas, suéteres de lana, capa tras capa, hasta que el frío de la tarde parece haber invadido la habitación. Noviembre. No perdones, refunfuñó Alexei, sintiendo un escalofrío. No te preocupes, lo interrumpió. Jefe, arrojando un paquete pesado sobre la mesa. Aquí tienes comida, tarta casera. Carne y patatas, pan fresco. El barrio lo ordenó. Sus ojos cayeron sobre las fotos dispersas. Será mejor que cuelgues eso. Esta casa tiene memoria. Respeta a los que vivieron aquí antes. Potapóvich no esperó respuesta. Ven, Alexei, llamó, ya saliendo. Afuera. Señaló un cobertizo hecho de tablas corroídas, aquí Rodion guardaba sus cosas. Azadas, hachas, todo lo que necesitas está ahí. Luego señaló un baño. Madera robusta a unos 100 metros de distancia, ahí está el baño, detrás está el trastero. De leña y bueno, ya sabes. Alexei tragó saliva. La idea de tener que cruzar ese terreno oscuro por la noche con el viento aullando entre los árboles, no era nada alentador. No te preocupes, se rió el jefe como si leyera sus pensamientos. Aquí nadie orina en latas. Es simplemente costumbre. Se llenaron los brazos de leña, arrastraron un poco hasta el cobertizo y regresaron a la casa. Hogar. La anciana ya fregaba los muebles con una energía que no correspondía a ella. Edad, moviéndose como un torbellino entre el polvo y los recuerdos. Alexei notó todo eso sintiendo el peso de esos muros. Quizás fue solo cansancio. O tal vez en algún rincón de esa casa, algo o alguien todavía estaba esperando. La anciana fregó las paredes y los muebles con una determinación que hizo que el polvo levitar, como si cada uno de tus movimientos fuera un exorcismo contra el tiempo. La chimenea ya crujió, esparciendo un calor que contrastaba con el frío cortante del exterior. ¿Dónde habéis estado? ¿Perdisteis gente? Refunfuñó la mujer, apenas los vio. Entra, con un tono que mezcla desaprobación y alivio. Ya traje leña con Sara. Pero apenas alcanzó para encender el fuego. Necesito agua en el fregadero, el azúcar está dura y el piso. Oh, este piso. Sacó 2 cubos maltrechos de algún lugar y lo puso en las manos de Alexei con un gesto brusco, señalando hacia la derecha. Allá. Después de 2 casas, está el pozo con la polea. Es lindo, no te equivocarás. ¿Y cuándo
Vuelve, come. Aquí ni siquiera los suelos crujen, ¿te diste cuenta? La pregunta fue murmurada por el jefe en voz tan baja que Alexei casi no la escuchó y ya se iba. Con los cubos tintineando. Oh, esto no va a terminar bien, Potapich, se lamentó él. Anciana, sacudiendo la cabeza como si sintiera una tormenta. Ah, para. Esta tontería, mujer. Era un mago, ¿y qué? No hizo daño a nadie en el pueblo. Oh. ¿Lo hiciste? Rugió el hombre cortando el aire con su voz. Bruja o no, pero aquí no. Preparado. Pero qué pasa por la noche, no lo sabemos. ¿Y este extraño allí? No se puede confiar. Vivió 2 días y desapareció sin llevarse siquiera sus cosas. Se escapó como ladrón. El ganado se enfermó, ¿y el veterinario? Maricón. Ni siquiera un hasta luego. La anciana se hundió en el borde del banco cruzándose de brazos. Tal vez ni siquiera he empezado a trabajar. ¿Quién sabe? Cuando Alexei regresó, saciado y con los ojos cargados de sueño, la casa ya estaba vacío. María se había ido y el jefe unos pasos más adelante. El veterinario se fue. Cae sobre la cama como un saco de patatas, y en cuanto tu cabeza toca la almohada. Se hundió en un sueño sin sueños, o casi. Porque en realidad soñó. Soñado. Con interminables pasos por el pasillo, el tintineo de los cuencos, el raspar de una pala en estufa, el chapoteo del agua en el fregadero. Se despertó alrededor de medianoche con el cuerpo tenso y vio una sombra alta y ancha deslizándose detrás de la ventana. Cuando te levantas, sin embargo, no había nadie. Su vejiga palpitaba, hinchada por el litro de leche tibia que había bebido antes. A dormir, y él, refunfuñando, se arrastró hasta la puerta. El frío de noviembre lo golpeó como una espada. El cielo, un sudario plomizo. Pareció asfixiar al pueblo. Alexei, sin fuerzas para ir al pozo, hizo sus necesidades allí mismo, en el porche, orina caliente silbando sobre la hierba seca y convirtiéndose en vapor. Fue entonces cuando escuché un carraspeo ronco proveniente del costado de la casa. Se detuvo. Escuchado. Debe ser el viento. Pensó y terminó lo que estaba haciendo. Pero cuando entró no pudo resistirse, se asomó por la ventana. Nada. Solo la noche densa y silenciosa. Encogiéndose de hombros, volvió a la cama y luego segundos volvió a dormirse. Se despertó casi al mediodía con el cuerpo pesado y la mente nublada. Las brasas de la chimenea se estaban muriendo y el aire en la casa estaba helado. ¿Y en invierno, cómo es? Gruñó atizando el fuego con una rama. Peor aún, el agua del lavabo extraída del pozo en anoche apenas había calentado. Dejó el cubo sobre la chimenea y se sentó a coma lo que sobró del día anterior, patatas frías y un trozo de pastel seco. Incluso bien alimentado, lo acompañaba un extraño cansancio, como si algo succionado por dentro. Se lavó la cara con el agua que finalmente se había calentado y salió a explorar las calles. Las zonas desiertas mostraban casas decrépitas, algunas tan ruinosas que parecían sustentarse por sí mismas. Aunque solo sea por la fuerza de la memoria. Comparada con ellos, la casa donde dormía era una palacio. Incluso la casa del jefe, a pesar de ser sólida, mostraba las marcas del tiempo, las tablas del granero torcidas crujían con el viento, la pequeña bañera de madera, ennegrecido por el hollín, parecía a punto de derrumbarse, y hasta la caseta del perro, baja y abandonado, transmitía una melancolía que infectaba el aire. Alexei, ¿dormiste bien, muchacho? La voz del jefe resonó desde el interior de la bañera, donde el vapor se escapó por la puerta entreabierta. Aquí estamos calentando la sauna. Y. ¿Tú? Decidiste salir a caminar. No es mala idea. Tal vez incluso la granja. 3 kilómetros, querida. ¿Por qué ensuciarte las botas con el barro? Mañana vendrán los hombres y llevar. Prepárate a las 6. Hoy es un día de descanso.
Y no te quedes ahí parado como un correo, entra, come con nosotros y luego iremos a la sauna. La casa del jefe por dentro era más acogedor que por fuera, aunque mucho más pequeño que el de Alexei. Olía a tartas recién hechas y a repollo estofado. Junto a la estufa, una mujer de mejillas sonrosadas, la esposa de Potapich, agitaba una sartén con movimientos. Preciso. Entonces, ¿cómo estuvo tu primera noche en la casa del mago? Preguntó, sus ojos brillando con una curiosidad que no podía ocultar. Su predecesor se quejó de apariciones, dijo que Rodion vino a visitarlo, que los pájaros chirriaron a medianoche. El chef golpeó la mesa con el puño, preparando los platos. Temblar. Katia. Tu lengua tiene huesos, mujer. Ella se encogió de hombros, bajando la cabeza. Yo solo. Y fue antes de que enterraran a Rodion nuevamente. Interesante, murmuró Alexei en voz tan baja que solo el jefe lo escuchó. Siéntate, Caterina, pon la mesa y sírvenos algo fuerte, ordenó el hombre sin dudarlo. Quítale los ojos al veterinario. La mujer se apresuró, tomó un caldero de sopa espesa, cortó trozos de tocino, rebanó pan, tomó pepinos encurtidos y incluso manzanas en compota de alguna parte. Vertió un sorbo de algo turbio y fuerte en vasos metal y se fue, alegando que la vecina la estaba esperando. Potapich apuró su vaso de un trago, mordió el pan y lo volvió a llenar. No me importa por estas historias, Alexei. Rodion era raro, sí, pero nadie demostró nada. Solo charla de anciana. El veterinario apenas levantó la vista del cuenco humeante. ¿Qué? No entiendes nada, resopló el jefe, observando la sopa. Desaparece del plato del huésped en cuestión de segundos. Al menos tienes hambre. ¿Un poco más? Alexei sacudió la cabeza y se pasó la mano por el vientre lleno. No, gracias. Me rellenaron. No creo en demonios ni en tesoros. Enterrado. Solo a veces en lugares nuevos sentimos cosas. Pero es solo cabeza. Potapich volvió a inclinar su vaso con una sonrisa torcida en los labios. El pueblo es. Qué extraño, Grigori Potapich. Las casas derrumbándose, los jardines todos rodeados, como si cada uno tuviera miedo del otro. Y yo como un rey, viviendo en la mejor casa, sin reja ni portón. Como si fuera todo mío. El jefe rió secamente. Es la casa que te conviene. No tenemos otras. ¿Y por qué? Querrías el tuyo. Es hermoso, pero no es nuestro. Nos acostumbramos a lo que tenemos. Hizo una pausa con los ojos nublados por el alcohol. Y te digo una cosa, esta casa es la más antigua del pueblo. Nadie sabe exactamente cuántos años tiene. El misterio es cómo está ella todavía. De pie. Sacudió la cabeza como si alejara un pensamiento incómodo. Bueno. Basta de hablar. Sudemos esta bebida para que estemos listos para trabajar mañana. Se levantó pesadamente y Alexei lo siguió. De regreso a su casa ya era de noche. Revivió el fuego, pero algo le molestaba, la puerta cerrada al final del pasillo, la habitación que aún no había explorado. Común. Empujó, lo abrió. Pequeño, tapado, sin ventanas. Solo un cuadrado de piso y en el centro la tapa de un sótano, sin manija, solo una grieta oscura. Encontré uno. Cuchilló para hacer palanca, lo levantó con esfuerzo y lo apoyó contra la pared. Un aliento húmedo surgió de las profundidades, mezclado con tierra y algo dulce, podrido. Se arrodilló, se rascó un fósforo y alcanzó el interior. Allá. El fuego le lamió el dedo, pero en unos segundos vio una escalera de madera, estantes con macetas polvorientas. Tantos conservas, pensó. Decidió que bajaría al día siguiente, preferiblemente con luz. Pero, recordando la falta de ventanas y la débil lámpara que ni siquiera alumbraba. En el suelo, buscó en el granero la linterna que había visto antes. Lo encontré, probé la viga.
Amarillo y sin dudarlo, regresó al sótano. La luz parpadeante reveló los escalones podridos, las paredes húmedas, lleno de vidrio cubierto de telarañas. Alexei descendió con cautela, el aire denso pegado a su garganta. Los frascos, alineados como soldados, contenían cosas que no pude identificar, algunos con líquidos oscuros, otros con masas gelatinosas. En el fondo, un cofre de madera, cerrado por un candado oxidado. ¿Qué diablos? ¿Cuándo? Mientras se acercaba, escuchó, o imaginó escuchar, un suspiro proveniente de las sombras. El corazón se disparó. Sin embargo, cuando enfocó la linterna hacia la esquina, no había nada. Solo silencio. Y el olor dulce, ahora más fuerte, como a miel podrida. Subió corriendo las escaleras y cerró la tapa con un ruido sordo. Mañana. Mañana yo. Volveré. Pero cuando se fue a la cama, sabía que no volvería. Algunas puertas, una vez abiertas, se cierran. Mejor dejarlo cerrado. El rayo de luz de la linterna explotó en un destello repentino, atravesando el crepúsculo como si una espada y trazando un camino de fuego entre el granero y la casa. Pero tan pronto como Alexei regresó a la estrecha habitación y dirigió el haz parpadeante hacia la oscuridad de la habitación. Sótano, el aparato lo delató, parpadeó, aspiró un último soplo de luz y se apagó de nuevo. Tiempo. Un grito salió de su garganta, no de dolor, sino de puro terror. Se arrojó en la tapa de la trampilla con la fuerza de un hombre desesperado, golpeándola con un boom que sacudió las vigas. No. No saldrá. No me atrapará. Porque se vuelve. En la fracción de segundo en que la moribunda lámpara aún persistía en luz, algo había surgido de las profundidades del sótano, un rostro terroso surcado como madera podrida, con las cuencas de los ojos vacías que se blanquean en la oscuridad y una barba canosa. Demasiado largo para un cráneo calvo, colgando como telarañas. No fue un hombre. Era lo que quedaba de un hombre después de que la tierra lo hubiera devorado durante décadas. Y escupir. Alexei no recordaba cómo llegó a la calle. Lo único que sabía era que había corrido, derribando sillas, rompiendo platos contra la pared, tus pulmones ardiendo mientras el aire gélido de octubre quemaba tus fosas nasales. Solo se detuvo cuando sus pies se hundieron en la nieve sucia. Patio con las manos todavía temblando como hojas en un vendaval. Eso no sucedió. Eso no pudo haber sucedido. Pero la imagen quedó grabada en su retina, que sonríe sin labios, esos ojos que no eran ojos, solo agujeros llenos. Con la oscuridad más antigua que jamás haya existido. La granja, sin embargo, era un oasis de inquietante normalidad. Los animales estaban sanos. Incluso demasiado. Alexei observaba el ganado con creciente desconfianza. No hay signos de fiebre, ni cojera, ni tos húmeda. Como si algo estaba ahorrando. Al mediodía apareció el jefe rompiendo la puerta de la oficina. Con su pesado cuerpo. Sus ojos pequeños y astutos recorrieron el rostro del hombre. Veterinario, antes de que la voz profunda rompiera el silencio. Entonces, doctor. Ya te has sacudido el primer día. El tono era de broma, pero los dedos que tamborileaban sobre la mesa delataban impaciencia. ¿O es la resaca la que habla? Bebés ayer, hoy ves demonios. Alexei encendió un cigarrillo con unas manos que todavía no obedecían del todo. La llamada de el encendedor parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre el rostro del jefe. No es eso. Su voz sonó más firme de lo que sentía. Hay algo sobre eso. Sótano. El jefe resopló y escupió al suelo. Ah, eso. Se le escapó una risa ronca, pero sus ojos no reían. ¿Todos? ¿Quién pone un pie allí ve cosas? Al viejo Rodion le gustaba bromear. ¿O fue él? Whisky que destilaba en esos estantes, un veneno que hacía que los hombres ver sus propias pesadillas. Era una cara. Alexei apretó los dientes. Un anciano. Con barba. Callarse la boca.
La orden fue un duro golpe. El jefe se levantó de repente la silla. Crujiente. Mañana bajaré contigo. Hoy trabajarás. Y si tienes miedo, coge una botella y bebe hasta que se te olvide. Pero cuando el jefe abrió la trampilla a la tarde siguiente, lo que encontraron no era demonios, sino estantes llenos de conservas, tarros de cristal llenos de mermeladas oscuras, frascos de líquidos turbios, bolsas de hierbas secas que exudaban un olor dulce y podrido. El jefe silbó y pasó los dedos por una hilera de botellas polvorientas. Hijo de puta inteligente. Su voz tenía un tono nuevo, casi respetuoso. El viejo no plantó nada, no creó nada, pero su despensa nunca estuvo vacía. Los otros murieron de hambre en los malos inviernos, ¿y él? Siempre lo había hecho. La vieja masa que los acompañaba con un chal negro echado sobre los hombros. Escupió al suelo. No fue inteligente. Fue un robo. Sus dedos nudosos apretaron el crucifijo en su pecho. Cuello. Chupa fuerzas a los demás. Desde cultivos, animales e incluso personas. Cualquiera que lo visitara enfermaba. Quien peleó con él murió. Y mira, señaló. A un rincón oscuro donde algo brillaba débilmente. Hasta el día de hoy, las marcas son. Aquí. Alexei se acercó. En el suelo de tierra, casi borrado por el tiempo, había arañazos en forma de símbolos. No eran cartas. No eran nada que él reconociera. Pero cuando pasó los dedos sobre ellos, una corriente de aire frío subió por su piel. Espinilla. ¿Qué es eso? Susurró. Protección, murmuró la anciana. O trampa. Depende de quién mire. El jefe cerró la trampilla con un ruido sordo. Llega. No me importa lo que hizo ese bastardo. Pero tu cara era pálido. Alexei, mañana vuelves a trabajar. Y no vuelvas a hablarme nunca más en ese sótano. Por la noche, mientras la vieja masa servía té y panecillos calientes, sus ojos no dejaron de parpadear en la puerta. Charló sobre la cosecha, sobre los vecinos. Pero le temblaban las manos mientras untaba el pan con mantequilla. Hasta que, de repente, dejó caer el hacer. ¿Sabes?, dijo en voz baja, como si temiera que las paredes lo oyeran, que eran Rodion y el jefe enemigos. Nadie sabe por qué. Pero después del viejo muerto, el jefe nunca puso un pie en esta casa. Hasta ayer. Alexei sintió su peso como una piedra en el estómago. ¿Y por qué ahora? La anciana no respondió. En cambio, cogió un trozo de carbón de la chimenea y, sin previo aviso, una palabra, dibujó gruesas cruces sobre la puerta y las ventanas. El gesto fue rápido. Casi violento. ¿Para qué?, preguntó, aunque ya lo sabía. Porque algo se despertó cuando abriste esa trampilla. Escupió de nuevo. Como si intentara expulsar un mal sabor. Y ahora tiene hambre. No te preocupes, hijo mío, la voz de la anciana era un aliento áspero, como hojas sequías arrastradas por el viento. Tu cabeza entiende, pero lo que escuchas de noche no es el aullido de la tormenta. Alexei no discutió. Sabía que discutir con María Ivanovna era como intentar retener agua entre los dedos, inútil y agotador. Ya se había convencido una vez, años atrás, cuando el sueño de Rodion la despertó llorando. El muerto estaba allí, con el rostro torcido en una mueca de odio y preocupación, arrancando la tapa del trampilla con manos que ya no deberían existir. Señaló un paquete enterrado en un rincón, algo que la anciana no recordaba cuando despertó, solo la certeza de que necesitaba decírselo a alguien. Y así, a la mañana siguiente, arrastró los pies a la casa del veterinario, las botas hundiéndose en la nieve como si la tierra misma tirarlo hacia abajo. Esa misma noche, Alexei, que había salido a aliviar su vejiga en el frío cortante, escuchó los murmullos de nuevo. Esta vez, sin embargo, no fueron solo voces. Algo se movió en él. Campo, rasgando la cortina de nieve con un frío grave, tan denso que helaba él
Huesos incluso antes de que toquen la piel. Se arrojó de nuevo dentro de la casa, la cerró con llave. Abrió la puerta con manos temblorosas y miró por la ventana. Nada. Solo la tormenta. Aullando como un animal herido. Pero las huellas. Ah, las huellas estarían ahí. Mañana, lo sabía. Y lo fueron. María Ivanovna, jadeando y maldiciendo a cada paso, llegó al patio del veterinario. Incluso antes de que salga el sol. No fue necesario llamar a la puerta. El hombre se escapó. Escuché sus gritos con los ojos muy abiertos al ver lo que reveló la nieve, un círculo de... Se oían pasos descalzos, negros como tierra húmeda, por toda la casa. Algunos tan... agujeros profundos que parecían haber sido hechos por algo más pesado que un hombre. Rodion salió del pozo, la anciana se desplomó antes de que sus piernas la traicionaran. Y ahora, Alexeich. ¿Cómo vivir cuando los muertos no se quedan donde deberían? El veterinario la atrapó antes de que cayera y la recostó en su propia cama, todavía cálido del cuerpo que la había abandonado minutos antes. Descansa, abuela, murmuró, mojando un paño en la palangana. Estoy de vuelta con agua. Pero no hubo tiempo para la calma. La puerta estalló bajo el impacto de un cuerpo. Furioso. La esposa del jefe irrumpió en la habitación, con los ojos inyectados en sangre y el pelo despeinado. No lo vimos. Ladró como si la acusación por sí sola fuera suficiente. ¿Qué? ¿Qué diablos estaría haciendo en la granja? Hoy es el día libre. Y luego, con la mano en el pomo de la puerta, se volvió de repente con los labios torcidos en una sonrisa. Burla de desdén. Ese Cristóbal tuyo, Alexei, es un idiota. Tachar cruces como si todavía viviéramos en edad de piedra. Pateó la puerta al salir, la madera crujió como un hueso roto. En su lugar apareció la figura encorvada del viejo Efim, cuyo aliento formaba nubes blanco en el aire helado. ¿Qué le pasó a ella? Preguntó, aunque ya lo sabía. Sin esperar respuesta. Continuó Alexei, el cerdo de mi pocilga está enfermo. Échale un vistazo, ¿quieres? El veterinario asintió, pero antes de que pudiera moverse, la vieja uña se clavó en sus dedos. Huesos en el hombro. ¿Y eso de la nieve pisoteada en tu patio trasero? ¿Qué mosca te mordió la cabeza? La esposa del jefe. Su marido desapareció, respondió Alexei secamente. ¿Estás buscando? Aldea. ¿Y el cerdo? Insistió Efim, como si la desaparición de un hombre fuera menos urgente que la fiebre de un animal. Ya veré. Mientras se vestía apresuradamente, María Ivanovna la seguía, murmurando. En silencio. Dentro de la casa de Efim, su esposa, Claudia, servía té con manos que temblaban tanto como los de la anciana. Algo anda mal, hijo mío, suspiró Claudia, con los ojos húmedos fijos en él. Taza. Este año está maldito. Tanta gente muriendo, ganado enfermando. Solo. El jefe está prosperando comprando apartamentos para sus hijas en la ciudad, más sano que. No un toro. María Ivanovna asintió con los labios fruncidos. ¿Recuerdas, Klapka, cómo era la vida en Zarudovka? Entonces en Gavrilovka. Ahora es nuestro tiempo. Bajó la voz como si las paredes tuvieran oídos. Todo esto es culpa de Rodion. Los pequeños ojos de Claudia se abrieron como platos. Pero, María, Rodion. Él siempre nos cuidó. Mientras estuvo vivo, nada. Aquí pasaron cosas malas. ¿Te preocupaste? La anciana se rió amargamente. Él era el guardia, Claudia. Un guardia que hereda el regalo de los muertos. Mi suegra me dijo, estos hombres no protegen el pueblo. Protegen algo dentro de ella. Y cuando mueren sin transmitir el regalo. Hizo una pausa dramática. La cosa queda sin dueño. El silencio que siguió fue roto por pasos pesados y voces elevadas. Efim. Entró tropezando con el rostro rojo de ira. Tu cerdo está bien, vieja testaruda. Le gritó a María Ivanovna. Está bien.
Demasiado gorda, se come toda tu malina. Tú eres quien roba mis bayas, ladrón pícaro. Respondió ella poniéndose de pie. Con sorprendente agilidad. ¿Y ahora me llamas gorda? Vete al diablo. Antes de que Efim pudiera responder, María Ivanovna ya había salido por la puerta, arrastrando Alexei por el brazo. Corre, muchacho, antes de que este viejo me mate. Y luego, como una cabra montesa, corrió a través de la nieve hacia la casa del jefe. Dejando atrás al veterinario, hundiéndose de rodillas con cada paso desesperado. Para alcanzarlo. Abuela, por amor de Dios, más despacio. Gritó con el corazón acelerado. Pero María Ivanovna no escuchó. Porque más adelante, junto al portón de hierro forjado. Allí estaba él, el jefe. Impecable como siempre. Sonriente. Como si nada fuera. Acontecimiento. Ah, qué honor, dijo con una voz melosa que le heló las entrañas a Alexei. ¿Visitas tan temprano? Mi esposa me buscaba por todo el pueblo. Se ríe como si fue una broma. Dile que estaba calentando la bañera para el niño. Katia apareció en el porche, su rostro era una máscara de preocupación forzada. Qué lástima, perdimos a la pequeña Grisa, susurró, retorciéndose el delantal con los dedos. Pero ahora que estás aquí, ¿por qué no entras? El almuerzo ya casi está aquí. Listo. María Ivanovna no se movió. Miró al jefe con ojos que parecían ver a través de él. Carne hasta los huesos podridos debajo. Habla, demonio, siseó. ¿Qué le hicieron usted y ese Rodión al nuestro? ¿Aldea? La anciana había traspasado los umbrales de la casa con cruces dibujadas en cada pared, en cada puerta. Cada ventana. Por eso el diablo aún no ha entrado aquí, empezó a murmurar con los dedos. Temblando, dibujando símbolos en el aire. Durbaba, escupió el jefe, repitiendo su frase. Favorito, esta vez dirigido a la anciana. Superstición de una anciana. Lávate esto. Suciedad de la mente y no nos avergüences, Alexei. Miró al veterinario. Que no admitió respuesta. ¿Qué sugere? La anciana estalló sus mejillas. Sonrojado de indignación. Crees en los demonios y los no muertos, pero no en Dios. ¿Qué lógica es esa, eh? La discusión se prolongó durante media hora, hasta que la anciana, agotada por el debate. Objetivo cambiado. Caterina, ¿y esa carne en la papa? Vaya, qué rica. Suave, dulce. Se derrite en la boca. La esposa del jefe sonrió con orgullo. Al principio me sorprendió, pero ahora. No lo dejaré ir más. Sí. Delicioso, gruñó Potapich, lamiéndose los labios. Tanta carne que apenas puedes contarla. Hoy en día hay muchos como si la hoz había arrasado la mitad del pueblo. Ni siquiera tienes que ir muy lejos. Hizo una pausa. Masticando con placer. Pero esto todavía es viejo. El veterinario que vino antes. De ti, Alexei, oh, ese fue tierno. Dulce que solo vendo. Podrías hacer papas. Para un ejército. La anciana de repente palideció como si una hoja de hielo le hubiera cortado el aliento. Espera, estás hablando de, espetó Potapich. Una risa atronadora. Durbaba. ¿De verdad crees que nos comemos a la gente? Solo un ternero nuevo, muchacho. Alexei sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Qué pasa con el veterinario? Él. ¿Qué le pasó? El jefe se rió aún más fuerte, casi ahogándose por su cuenta. ¿Saliva? El cobarde huyó a la ciudad. Tfu, animal. La anciana se levantó. Saltó, derribando la silla. Vamos, Alexei. Vámonos. Cuando el veterinario llegó a casa esa noche, ya tenía una decisión en la cabeza. Pecho como brasas, nunca más volvería a poner un pie en ese pueblo maldito. Acostado en la cama. Miró hacia el techo de madera oscura mientras la luna llena inundaba la habitación con una luz plateada, fría como la hoja de un cuchillo. Pensé en Babushka Masa, en cómo convencerla de que deje atrás ese lugar podrido. Imagínate de nuevo en
ciudad abriendo su propia clínica, tratando gatos y perros falderos mimados mientras la anciana cuidaba la casa, murmurando entre ollas y hierbas secas. En Moscú hay agua caliente del grifo, Masa. Ni siquiera necesitas calentarlo. Ensayó él. Palabras como si ya estuviera frente a ella, cuando un sonido lo sacó de sus ensoñaciones. 3 suaves golpes en la puerta. Alexei se sentó con el corazón acelerado. Se deslizó hasta el suelo con los pies fríos contra sus pies. Tablas y se acercó de puntillas. Fue entonces cuando escuchó, algo golpeaba dentro de él. Pequeña despensa, como si alguien o algo estuviera tratando de levantar la tapa. Desde el sótano de abajo. La sangre se le heló en las venas. Los latidos se hicieron más fuertes. No solo en la puerta, sino también en las paredes, en el suelo, como si dedos huesudos estuvieran rascando la madera en busca de una grieta. El aire se volvió denso, pesado, como si el aire mismo. Casa, respira. Retrocedió tropezando, hasta chocar contra la mesa. Fue entonces cuando vio, a través de la ventana, la nuez. El mismo que había tratado esa mañana, rosado y monstruoso, levantado sobre sus patas. Atrás en medio del patio. Sus ojos negros, brillantes como cuentas de azabache, se adhirieron a la casa con intensidad depredadora. Él corrió, ¿verdad?, pensó Alexei, y en ese mismo momento el silencio cayó como una lápida. Se atrevió a mirar de nuevo. La nuez había desaparecido. Solo la nieve brillaba bajo la luna, pura, intacta, como si nada había sucedido. Delirio, tiene que serlo. Pero entonces volvieron los golpes, más urgente. ¿Quién es? Su voz se quebró, ronca de terror. La respuesta llegó en forma de gruñido gutural, procedente del otro lado de la puerta. Dueño. Alexei retrocedió como si le hubieran abofeteado. Soy el dueño aquí, gritó, saliva salpicando de los labios. Sal de mi casa. El silencio duró 3 segundos. 3 segundos de engañoso alivio. Entonces vino el sonido de la despensa, la tapa del sótano. Tembló como si algo enorme empujara desde abajo, algo que no cabía en el espacio. Angosto. ¿Qué carajo es esto? Se arrojó hacia él, agarrando el mango de hierro del cubierta justo cuando surgió con un chasquido agudo. Un aliento cálido y podrido surgió del agujero, mezclado con un gruñido humano. ¿Quién está ahí?, gritó. Desde la oscuridad, respondió una voz ronca, resonando como si viniera de las profundidades de la tierra. Dueño. Sal de ahí, bastardo. Alexei dio una patada a la tapa, que volvió a golpear con fuerza. Mirar. Las cruces, siseó la voz. Algo raspó la madera debajo como garras. Mira las cruces. Cruces. El sonido ahora venía de todas partes, de las grietas de las paredes, de la chimenea, donde un ruido húmedo y repugnante anunció que esa cosa intentaba entrar, arrastrándose por el tubo de la chimenea. El cerdo. De nuevo. No esperó más. Se rompió. Puerta principal e irrumpió en la noche en calzoncillos, con los pies descalzos hundiéndose en el suelo. Nieve. El frío le quemaba la piel como si fuera ácido, pero el terror era peor, detrás de él, la casa. Se sacudió, los platos se rompieron, la madera crujió y un chirrido agudo. ¿Humano? Cortando el aire. Corrió hacia la casa de Babushka Masa, pero después de unos pocos pasos chocó contra algo sólido, húmedo, que apestaba a tierra podrida y carne podrida. Tropezado. Hacia atrás, cayendo de espaldas en la nieve, y cuando ella miró hacia arriba, él estaba allí. El viejo del sótano. Igual que la fotografía amarillenta. Su enorme estatura bloqueaba la luna, las ropas andrajosas cubiertas de tierra, los botones arrancados del camisa que deja al descubierto una piel verdosa y viscosa. Pies calzados con botas gruesas, sucios de arcilla seca, dieron un paso adelante. Rodion se atragantó a Alexei. La mano de el gigante se cerró sobre su garganta, levantándolo como si fuera un muñeco de trapo. Él dijo:
Para borrar las cruces, rugió una voz que parecía venir del fondo de un pozo. El veterinario cerró los ojos esperando el golpe final, pero en lugar de dolor, sintió. Algo pesado cae sobre tu cuello. Mira. No te lo quites. Cuando abrió los ojos, el gigante había desaparecido. Volvió el silencio. Incluso la casa pareció dar un suspiro de alivio. Alexei intentó regresar, pero Cuando llegó a la puerta, una fuerza invisible lo repelió, como si un muro de hielo lo retuviera. Entrada impedida. ¿Qué es eso? Empujó, luchó, sudó inútilmente. Dentro del despensa, algo todavía se movía. Entonces se escuchó un estrépito en el granero. Alguien estaba destruyendo todo lo que había dentro. Fue entonces cuando el cerdo irrumpió por la puerta entreabierta, casi derribándolo. Se escapó de Rodión, ¿verdad? Ni siquiera el frío te asusta, maldito, pensó Alexei, pero el animal se detuvo. Mostró sus dientes afilados como cuchillos y avanzó. A un paso de destrozarla, la nuez. Retrocedió repentinamente como si le hubieran sorprendido, y cruzó corriendo el campo. Instintivamente el veterinario arrojó la pala que había encontrado apoyada contra la pared. El metal cortó el aire con un silbido y golpeó algo que se movía. Un grito humano. Resonó mezclado con maldiciones y un gruñido animal. La criatura, porque ya no era una cerda, sino una cosa híbrida, a veces sobre 4 patas, a veces levantada como un hombre, corrió por los campos nevados con una velocidad sobrehumana. Desapareciendo en la oscuridad. ¿Qué quieres decir con que no puedes entrar? Murmuró Babushka Masa, frotándose sus manos nudosas mientras lo envolvía en una manta húmeda de samogón. OMS. Usa ropa interior en invierno, ¿eh? Ahora acuéstate y mañana veremos tu circo. Su rostro cambió cuando sus ojos se posaron en la pequeña bolsa de cuero que colgaba del cuello de Alexei. La preocupación materna dio paso al terror. Ancestral. Madre de Dios, esto es de Rodión. Un amuleto, o algo peor. Enterraron esto. Lo vi yo mismo. El veterinario giró el objeto entre sus dedos, cosido a la prisa, llena de algo duro y desconocido en su interior. La anciana hizo la señal de la cruz 3 veces. David se me apareció en un sueño. Señaló un rincón del sótano y dijo que había algo enterrado allí. Iba a decírtelo, pero lo olvidé. Duerme, hijo. Mañana nosotros. Resuélvelo. Apagó la lámpara, pero Alexei permaneció despierto, escuchando el viento aullar. Como un lamento. Al amanecer encontraron la nieve del patio teñida de rojo. Junto a una pala ensangrentada, un trozo de carne pálida, una oreja humana, yacían. Medio enterrado. Rastros de sangre congelada serpenteaban hacia el campo. Madre celestial, la voz de Babushka Masa se apagó. Eso fue obra de... De repente el aire se volvió frío cuando la Babushka Masa se cruzó de brazos con los dedos. Rastros temblorosos de signos en el pecho. Él jugaba con las almas cortadas como si fueran pedazos de leña, susurró con la voz entrecortada por el terror. Todos decían que era él. Mago Rodión. El veterinario, ahora con ojos oscuros como pozos sin fondo. Él asintió, sus labios se curvaron en algo entre una sonrisa y una espada. La bruja era. Pero. Guardián también. Mientras vivió, el pueblo floreció. Murió y la podredumbre volvió. Se volvió hacia Alexei, con el aliento caliente como brasas. Ve. Borra las cruces que. Rayado en las paredes de su casa. Entraré cuando sea el dueño. El joven sintió la calor subiendo a la nuca, fiebre o presagio. Babushka Masa tragó saliva, pero obedeció. Pasó el paño húmedo sobre los símbolos grabados al carbón, uno por uno. Mientras el veterinario intentaba cruzar el umbral por 10ª vez, y retrocedía, como si una mano invisible lo empujó hacia atrás. Cuando finalmente lograron entrar, lo que encontraron fue un caos de pesadilla. El
Isba parecía haber sido trastornada por algo que no era humano, la vajilla. Destrozado como dientes rotos, el colchón desgarrado en largas tiras como intestinos. Tablas del suelo arrancadas como clavos. Él te pasó el regalo, Lexey, murmuró. El veterinario, sus dedos rozando la madera hecha jirones. En vida, Radion podría hacerlo. Después de la muerte necesitaba a alguien. Pero si era guardián, ¿por qué asustaba a las mujeres? Babushka Masa escupió. Las palabras, la escoba resbalándose de sus manos. Él hacía sus maldades y se reía. Como loco. Alexei sintió el peso de la respuesta antes de pronunciarla. No te rías de ti mismo. Ríete de los que no lo hacen. Logró hacer daño. Los ojos del veterinario brillaron, afilados como cuchillos de hueso. De Potapich. Se odiaban como perros y gatos, pero era una lucha entre iguales. Se sabía. Donde el otro enterró sus secretos. ¿Qué pasa con las balas envenenadas en los funerales? La anciana chasqueó los dedos y alzó la voz. Todos los que recibieron disparos murieron instantáneamente. Porque el jefe los mató primero, dijo secamente el nuevo propietario de la aldea. Potapich despejó el camino. Sin testigos, sin resistencia. Se agachó. Recogiendo un puñado de tierra negra entre sus dedos. Ahora no queda nadie. Para interponerse en el camino. Babushka Masa resopló y se secó la nariz con la manga. Lexeyuka, vuelves a ciudad hoy. El veterinario levantó la cabeza. Los mechones blancos de su cabello se habían oscurecido. Como si los hubieran teñido pintura al carboncillo. Mi casa está aquí. Y dicho esto, se arrodilló. De pie junto a la anciana, recogiendo los fragmentos de cerámica con inquietante precisión. Días después, el jefe del pueblo desapareció. Dijeron que había enfermado gravemente dejado para recibir tratamiento en la ciudad. Sin él, los animales dejaron de debilitarse. Él. La primavera trajo de vuelta incluso a Potapich, o lo que quedaba de él. Alexei lo encontró en su propia casa, sentado a la mesa como un espectro. Tú. El pelo largo y enredado cubría la mitad de su rostro, los ojos fijos en el veterinario. Como si lo viera por primera vez. ¿Es eso lo que estabas buscando? Alexei tiró el libro. Cuero desgastado sobre madera, las páginas olían a moho y sangre seca. La esposa de Potapich, Ekaterina, se llevó la mano al pecho. Dios mío, ¿qué es esto? Pero sus ojos oscilaban entre su marido y el intruso, ansiosos como los de un animal. Acosado. Sin responder, Alexei metió la mano en su maltrecho bolso. Sacó un frasco de vidrio. De espesor, donde una oreja pálida flotaba en alcohol amarillento. El sonido de la botella. Golpear la mesa resonó como un disparo. Tómalo. Y no olvides quién está a cargo aquí ahora. Le dio la espalda antes de que Potapich pudiera reaccionar, dejando atrás solo al olor a cera de velas y a tierra húmeda. Esa noche, mientras la Babushka Masa servía té con manos temblorosas, Alexei escribió algo en su cuaderno. ¿Sobre qué escribes tanto, hijo? Preguntó. Pasando sus dedos por el cabello oscuro del joven, ahora tan negro como el suyo. Radion. Mañana vamos al cementerio con los hombres, fue todo lo que dijo, cerrando el libro. Con un chasquido. A la mañana siguiente descubrieron las tumbas excavadas. Cuerpos y huesos a medio comer. Dispersos como si algo los hubiera arrancado. Hijo, no me digas eso. Se alimentaba de los muertos, se atragantó Babushka Masa, mientras la bilis le subía a la garganta. La morbilidad era peor antes de que Radion volviera contigo. Y ahora, todas las tumbas se abren. Alexei no parpadeó. No fue él. Fueron los jabalíes. Le sirvió té con calma, como si hablara del tiempo. Bebe. Y pásame el bolígrafo. Antes de reanudar. En sus notas escribió con letra firme. Cuando el guardián cae y el nuevo todavía no toma el relevo, la oscuridad trae pestilencia y devora. ¿Los enterrados? Pero para evitar el próximo banquete, es necesario elegir al heredero.
Babushka Masa no se atrevió a preguntar a quién asignaría ese legado.